¿Que esa Galia, cómo eran? Los ¿Qué galos, tipo de personas eran? Pues nos cuentan que eran grandes, eran unos pelos rubios, iban algunos desnudos, con pintadas en el cuerpo, con eran pantalones. Lo que sería como protovikingos, Unos ¿no? protovikingos, unos Asterix y Obelix, pero enfadados. O sea, sería... Vale. Tú imagínate el miedo, y es que además tenemos restos arqueológicos en esa ciudad de Clusium, por esas zonas, han aparecido como relieves en los que aparecen. Relieves funerarios que aparecen esos galos ahí dibujados. Pues imagínate los medio desnudos, bestias. Para un romano de esa época, miedo. Entonces, una parte de esos romanos huyeron a la ciudad de Velles, una ciudad etrusca que había sido conquistada por Roma, y otros huyeron a Roma. Los galos avanzan hacia la ciudad de Roma, se encuentran a todo el mundo en pánico, huyendo hacia el Capitolio, la gente escapando como pueden, y varios días después asaltan la ciudad. Pero asaltan no a lo loco. El asedio de los galos de Breno, el asalto no empezó mal. Empezó con curiosidad, a ver qué pasa, tal. Pero se disparó con un simple gesto, porque muchos ancianos que habían sido cónsules no fueron aceptados en la ciudadela del Capitolio, porque eran gente que no podían portar armas. En tiempos de asedio te hace falta gente que pueda portar armas y las raciones se van a dedicar a ello. O sea, estábamos en un momento de asedio. Sí, sí. O sea, Roma estaba cerrada. Y los demás casi, intentando... En el Capitolio, donde están los museos capitolinos hoy en día, que está el Marco Aurelio, ahí encima, todos cerrados, y había algunos ancianos que se habían quedado en sus casas. Entonces las fuentes nos cuentan que los galos iban casa por casa a ver qué se encontraban. Se encontraron a un señor con sus barbas, porque en la época arcaica de Roma la barba estaba de moda. En época de Julio César no, vale. Pero en esa época sí. Barba larga. Una larga. A lo griega un poco, griego, ¿no? Una larga así. Entonces un galo lo mira tal, y le toca la barba, y el romano le hace que quita de ahí, quita la mano, le da una hostia y lo matan al romano. En ese momento se dispara todo, se descalabra. Empieza el asedio a lo loco, empieza a quemar cosas, empiezan a destruirlo todo, y empieza el asedio de los galos de Breno. Están un tiempo ahí asediados, Roma está a punto de palmar, y lo que tienen que hacer es pedir ayuda al exterior. Los romanos intentan encontrar un lugar por el que escapar, enviar un mensajero. Es que es a otra ciudad. Una peli esto. Es una película. Entonces mandan un mensajero que se oculta entre la maleza en la colina capitolina, se pone encima de como un tronco para escapar por el río sin que le vean. Una cosa, la historia es tremenda. Entonces llega a otra ciudad en la que estaba un exiliado romano, que era Marco Fulio Camilo, que era el conquistador de Velles, de la ciudad de Velles, que lo habían echado de Roma porque tenía la mano un poco larga, según algunas historias. Conquistaba ciudades, pero también cajas registradoras, exacto, ¿no? Esta parte del botín para mí. Había tenido una serie de discrepancias con eso, y entonces le piden ayuda. Pero ese mensajero que sale del Capitolio para pedir ayuda no es tan ninja como se cree, y deja el camino libre para que los galos trepen por el Capitolio. Trepan una noche, van trepando. Hay una fuente que dice que tiran comida para que los perros no avisen, pero quien avisa son los gansos del templo de Juno que había ahí en el Capitolio. Juno Moneta, Juno la que avisa. Entonces los gansos empiezan a graznar, a hacer gritos de gansos, y despiertan a la guarnición. Y el primero que se despierta es un señor llamado Marco Manlio. Marco Manlio lidera la defensa, salva esa noche al Capitolio, salva la ciudad. Después, con el tiempo, Roma se rinde porque no puede aguantar el asedio. O sea, que al final pierden. Sí, se rinde, pero no pierde. Roma nunca pierde. Porque hay son unos ratas. Ojo. Los romanos, ojo, Se rinden y no pierden. Ojo, a ver. Cuando el mensajero va a la ciudad a por Marco Fulio Camilo, le designan dictador. Al otro. Entonces, todo lo que hagan, según las fuentes romanas, todo lo que hagan los romanos ya no tiene valor político. Porque el dictador está en otro sitio. El que manda está fuera. Claro. Vale. Entonces, los romanos se van rindiendo mientras llega el otro. Y sale la famosa escena del pesaje, que Roma se rinde por tanto X de oro, las balanzas estaban trucadas, Breno tira la espada y dice, vae victis, ay de los vencidos. Se ríe de ellos, y en ese momento aparece Marco Fulio Camilo y dice, alto, yo soy el dictador, yo no me he rendido. Y aquí seguimos. Aquí viene con ejército. Viene con ejército, con restos, con los retales que habían huido a Velles de la batalla de Lalia. Entonces lo consigue, hay una batalla, se van, hay otra batalla, los vence y se recupera Roma. Entonces Marco Fulio Camilo es el nuevo padre de la patria, es el Rómulo II. Es un héroe. Es un héroe. Marco Fulio Camilo se convierte en el fenómeno, porque salva a Roma de los galos. Claro. O sea, el tío militarmente era un crack. Sí. Aunque robó, ¿no? Porque en teoría lo echan por robar. Lo echan por un poco corrupto, pero el tío era militarmente bueno, es el conquistador de Velles. El asedio de Velles estuvo durante 10 años. Se cuenta que tuvieron que construir bajo tierra, es que es como el Señor de los Anillos, como película. Bajo tierra como una galería para meterse desde dentro. Sí, la ciudad para entrar, porque no había manera de entrar, porque era como una colina muy elevada. Vale. Entonces desde por debajo una galería,
consiguieron entrar, una obra de ingeniería increíble. Hacen un túnel para el asedio. Para el asedio de Béllez. ¿En el qué? ¿400 antes de Cristo o algo así? En el 396. Que no serían tampoco 800.000 personas. No, Eso no. era... Sí. Uala. Y consigue conquistarla entrando Consigue conquistarla. por debajo. En ese asedio ocurre algo también maravilloso que a mí me gusta a nivel religioso. Es cuando la diosa Juno se lleva a Roma, porque los dioses romanos no todos son romanos puros, sino que hay algunos que son de otras ciudades. Juno era etrusca, de Béllez, y la historia cuenta, las fuentes dicen que cuando fueron los soldados a por la estatua, le preguntaron a la estatua. No sé qué se habían tomado, Le pero dijeron, yo quiero también. Juno, ¿quieres venir con nosotros? Y la estatua respondió. Cuando dijo, venga, va. Dice, sí. Y vamos, y se la llevaron, sí. Hacen una evocatio y se llevan el tema religioso era muy importante para los romanos. Que eran politeístas. Y los dioses, sí, politeístas, tenían dioses para muchas cosas. Y se tomaban muy en serio que alguien podía venir y robarte tus dioses. Y si te roban tus dioses, o tú robas los dioses del enemigo, pueden ejercer poder sobre ti. Béllez, Juno, se fue a Roma y se convirtió en la reina de los dioses, junto con Júpiter. Pero, por ejemplo, los dioses romanos no todos tenían nombre. Hay una diosa que se llama Angerona, que es supuestamente la guardiana del nombre secreto de Roma. Roma tiene un nombre secreto que si alguien lo conoce, puede tener poder sobre Roma. Es otra historia que dices, wow. Me fascina, me encanta. ¿Y se sabe que...? No se sabe, se nunca especula. se ha Hay dicho. autores que dicen que igual es Roma amor, por lo de Venus, Marte y demás. Alguien dice también que es Valentia, por la valentía. Ajá. Pero hay especulaciones. Sí que creo que en tiempos de la República, casi de finales de la República, hay alguien que conoce el nombre de Roma, acaba ejecutado, porque había gente que supuestamente lo conocía. Pero era no como sabemos. un secreto, ¿no? Sí. Como una conspiración. Sí, era como una camarilla privada de gente que conocía el nombre Los de masones. Roma. Una especie de la masones época. romanos, sí. Y eso es fabuloso. Heavy, es fabuloso. Ostras. Porque, claro, tienes el nombre, tienes el poder. O sea, que realmente las estatuas para ellos era más que una estatua. Sí. Era la representación del dios o el propio dios. Era el propio dios, porque había algunas ceremonias, por ejemplo, el lectisternio, cuando pasaban según qué cosas en Roma, llovían piedras o las estatuas llevaban sangre, pues hacían ceremonias para expiar, porque para los romanos era muy importante mantener la paz con los dioses. Y si pasaba algo, es que los dioses no estaban muy por la labor. Claro. Entonces se hacían lectisternios, que era una merienda con los dioses. Ponían la escultura ahí, ponían la figura de los dioses. Con el bollicao. Ahí a merendar, sí, el garum, pezones de loba, hígado de jaguar, todos ahí. Está buenísimo. Y merendando, sí. Ostras. El lectisternio. Se lo toman muy en serio. Él cuando roba a Juno, roba no tan solo una estatua, sino que roba una diosa La que identidad. añaden a su ya elenco importante de dioses. Exacto. Entonces, cuando él vuelve, él gana a los gales, los expulsa. Entiendo que sí. no acaba con ellos, ¿no? Sino que los expulsa. Los expulsa porque volverán. Y sí. claro, luego de Galia es muy famoso. Exacto. Que no es esa época, ¿no? Es un poco más adelante, pero los galos van a estar continuamente en la historia de la República. Cuando César va a las Galias, lo que hace César derrotando a los galos es derrotar al coco romano. Porque era su coco. Era el coco. Porque siempre, más adelante, por ejemplo, hay historias de ejércitos de 1 millón de personas, 1 millón de galos atacando. Sí. Aquí ya entramos en otras cifras. Entramos claro. ya, en 100, 200 años después. Son cifras importantes, incluso inventadas puede ser, infladas. Pero bueno, que medio millón habría. Estaba ahí. Sí, el miedo estaba ahí y era un enemigo recurrente. Entonces, doblegar a los galos era doblemente poderoso. Claro. Porque tú estabas derrotando a alguien que durante siglos había representado el hombre del saco para los romanos, que eran los galos. Cuando se expulsan a los galos, claro, tienes a un tío que es una super leyenda. Sí, tienes vuelve... a Marco Julio Camilo, vuelve todopoderoso. Claro, y el que hace, porque él acepta decir, bueno, pues ya está, ya se ha acabado mi rol de dictador y ahora que vuelvan los cónsules. ¿Qué hace en ese momento? ¿Hace eso? En ese momento se reconstruye la ciudad. Él acepta ceder el poder. No se convierte en dictador, no se convierte en nada. Él son estas historias de ese hombre que ha ayudado a Roma y después se retira o después sigue la vida igual, pero lo que sucede es que emerge la figura de Marco Manlio, que tiene ya el apelativo de Capitolino. Marco Manlio Capitolino, y Marco Manlio Capitolino ve que la gente vive en la mierda. La gente vive fatal porque existe una figura que es el Nexum, que nos puede convertir por deudas en esclavos. Tú imagínate tener deudas, no las pagas y te quedas como esclavo del persona que te debes dinero. Había gente que realmente acababa en las mazmorras de la gente con pasta porque no podían pagar no créditos de dinero, sino créditos de herramientas para tu casa tal, o grano, y acababas ahí. Entonces hay una escena muy poderosa, muy cinematográfica, que Marco Manlio Capitolino va por la calle y se le cruza un veterano de guerra. Un veterano de guerra cargado de cicatrices en el pecho, porque en la época arcaica romana las heridas en el pecho eran de honor, porque habían sido de frente. En la espalda no, pero si te habían herido de frente es que había sido cuerpo a cuerpo contra el enemigo, entonces
ese veterano de guerra ya mayor, que había sangrado por Roma, que había dado su vida por Roma, estaba encadenado porque no había podido pagar sus deudas. Entonces Marco Manlio Capitolino dice, no te preocupes, voy a pagarte yo las deudas, y en ese momento ese señor le proclama el padre, el patrón de la plebe. Y ahí surge una figura peligrosa, que es alguien con poder, que está fuera del Senado y que puede ejercer y ejerce una influencia con la plebe para intentar cambiar las cosas. Pero, como sabemos y como intuimos, va a acabar muy mal. Porque es esa persona, ese veterano de guerra, ¿se sabe quién era? No tenemos el nombre, no sabemos nada. Igual es una historia también moralizante. Pero Marco Manlio Capitolino se convierte en una especie de inventor del sindicalismo. Sí, total. Sí, total, porque hay un momento que está dando un discurso y dice, fijaos cuántos somos nosotros y cuántos somos ellos. Si les atacamos todos juntos, no tienen ningún tipo de opción contra nosotros. Entonces el Senado dice, un momento. ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo detienen, lo meten en la cárcel y claro, metes en la cárcel a alguien, tienes dos posibilidades. O se apaga, que no va a ser que no, o tienes un mártir. Total. Tienes un mártir. Entonces la gente, cuentan las fuentes que estaban en la puerta de la cárcel esperando, toda la gente ahí, esperando, toda una multitud reunida, lo liberan y claro, no hay más remedio que inventarse una trama para denunciarle y decir, no, es que se está intentando proclamar rey. Va a usar a este poder que tiene esta plebe para ser él el rey. Ese es el gran miedo que hay durante la República. Que te acusen de querer ser rey. Eso es lo peor que te pueden acusar. Rey. Se acabó aborreciendo. Julio César murió, lo asesinaron por eso. Entonces, durante la República vamos a ver que hay gente como Marco Manlio Capitolino que además no pudieron condenarle a la vista del Capitolio, porque a la vista del Capitolio estaba donde él se había distinguido. Tuvieron que condenarle en un bosque, el tribunal se tuvo que hacer en otro sitio para que fuera condenado a muerte. Lo mataron. Lo mataron. ¿Lo ejecutaron lanzándole o no? Lo lanzaron. Lo lanzaron por la roca Tarpeya.